Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la relojería. Junto a Mónica de Astrología Conectiva y yo, Valentina, del Canto Astral, quisimos crear la relojería como un espacio virtual para conversar, reflexionar en torno a nosotros los humanos y el ciclo orgánico del cual nos habla la astrología a través de los planetas y los astros. Hola Moni, ¿cómo estáis? Hola, Vale. Contenta, por fin, avanzando Avanzando, sí. en esta idea, en este proyecto que surgió en plena pandemia y que se ha tomado su tiempo, su ritmo orgánico en manifestarse. Mm, Así que súper contenta de estar ya en este espacio dándole. sí, bacán. Bueno, de partida como para introducir un poco a las personas, bueno, este capítulo fundamentalmente vamos a hablar en qué consiste la relojería, cuál es nuestra idea sobre ella, sobre nuestro proyecto. También de qué hablamos cuando hablamos de astrología, porque dentro de la astrología hay millones de enfoques, entonces en el fondo vamos a hablar de nuestro enfoque principalmente, y por último vamos a hacer un leve resumen astrológico del tiempo-espacio en el cual estamos ahora inmersos, inmersas, que no es menor en el fondo, es un hito bien importante en el cual estamos ahora todes. De partida, nosotras tenemos como punto de inicio de armar la relojería para hablar sobre los tiempos orgánicos, ¿cachai? O sea, es decir, sobre el tejido temporal entre nosotros, los humanos, la naturaleza y el cosmos, ya que es un tiempo muy distinto al tic-tac que culturalmente conocemos, al igual que muy distinto al calendario gregoriano, ¿ya? Y desde ahí tomamos la astrología como un arte sagrado dentro de un marco metodológico que justamente nos intenta guiar en las sutilezas de la vida. ¿Cachai? Desde ahí los ciclos planetarios, desde mi punto de vista y desde nuestro enfoque, tiene que ver, son un tejido que se van tejiendo y entretejiendo los ciclos planetarios y donde nosotras nos acoplamos e intercedemos en este ritmo a través de nuestro propio ritmo orgánico, ¿cachai? De ahí la invitación de nosotras de querer reflexionar en torno a ellos y claro, y la propuesta de la relojería es un espacio tanto recreativo, informativo y sobre todo es una invitación a reflexionar, a reflexionarnos. También vamos a tener ciertos capítulos donde vamos a invitar a personas que estén abocadas también a esta visión más holística o integrativa de la realidad, de la experiencia humana, donde vamos a ir conversando a través de cuáles son sus posturas, de lo que hacen, eh, eso principalmente. ¿Cierto, Moni? Totalmente. Algo que compartimos con Valentina es esa visión de la vida como este entramado energético que tiene, que se da en el tiempo y en el espacio, y cómo desde la cultura, desde nuestra cultura occidental al menos, se nos ha impuesto una forma de ver el tiempo y el Mm, espacio de una manera en que nos hemos desconectado de la naturaleza, de esa naturaleza cósmica que somos y que se manifiesta en cada acto y en cada cosa que nos sucede en la vida, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo signifiquemos de esa manera. Y la astrología nos ayuda a reconectarnos con ese ritmo orgánico, con ese entramado energético y darnos cuenta que somos trama y que estamos todos interrelacionados, no solo entre nosotros los seres humanos, sino con la naturaleza y con el cielo. Y, y desde ahí queremos invitarlos
a observarse y a reflexionar sobre, estos entramados y estos tejidos tan bellos que realizan los planetas en el cielo y cómo nosotros también resonamos en esos tejidos. Sí, y para partir vamos a hacer como una pequeña introducción de lo que es la astrología, como para hacer un pequeño marco histórico contextual, ¿ya? La astrología de partida tiene una data antiquísima, de la que aún no tenemos un origen, o sea, real, como el origen aún es incierto, ¿ya? Pero la data más antigua que se tiene es de hace 4000 años antes de Cristo, ¿ya? Aún no se zanja en la discusión si viene de los babilónicos o los egipcios, pero fueron ellos quienes comenzaron a ver el cielo para comprender los sucesos, y sobre todo ahí en su primera etapa, los sucesos más bien climáticos, de cómo el cielo intercedía en el clima y en la cosecha acá en el globo, ¿ya? Entonces, desde una primera etapa se empezó a ver el cielo para conectar con la agricultura, ¿ya? Desde ahí la primera carta natal, que es la carta astral, que es como en el fondo nos comprendemos a los seres humanos a través de la astrología de los planetas. La primera carta astral de que tenemos registro es del 29 de abril de 1410 a.C., de un niño nacido en Irak, al sur de Bagdad. Sin embargo, fue en el periodo helenístico, alrededor del 4000, o sea, del siglo IV a.C., donde la astrología comenzó con más fuerza a comprender el carácter de las personas, que es lo que hoy llamamos una carta astral, ¿ya? El periodo helenístico es de un periodo histórico del cual viene del siglo IV a.C. y en los primeros siglos de la era cristiana en Roma, ¿ya? Avanzando un poquito más en el tiempo, ya en la época medieval, donde ya se discutía mucho cómo la astrología como se entrelazaba con el pensamiento más católico, Santo Tomás de Aquino escribió en la Suma Teológica, abro cita, que las estrellas ejercen una influencia directa y fundamental sobre los cuerpos de las personas, pero una influencia indirecta y accidental sobre sus almas. Estaba convencido de que la astrología funcionaba en la medida en que la persona estaba estrechamente ligada a su naturaleza corporal, esto es, al cuerpo físico, sus necesidades y apetitos. En ese caso, la persona estaba regida por las estrellas como cualquier otro cuerpo orgánico se refería. Pero cuando el alma se hallaba en comunión con Dios, y aquí yo le pongo o la diosa, la voluntad se liberaba de ese lazo y por tanto tenía la capacidad de actuar trascendiendo esa compulsión, pues su espíritu estaba en contacto con un poder superior. ¿Ya? Esta cita la saqué de un libro, por si quieren leer sobre la historia de la astrología, de Benson Bobrick, que es un doctor en historia que escribió el libro Escrito en el cielo, ¿ya? Pero a lo que voy es que Santo Tomás de Aquino, que es el máximo exponente del pensamiento eclesiástico, decía que a mayor apego a la materia, más nos influyen los astros, ¿ya? Y en la medida que vamos como confiando más en este ser superior, es que vamos a trascender la carta astral, ¿cachai? A lo que voy es que no nos determina de por sí, ¿cachai? Solamente desde nuestra visión con la Moni, la astrología es un mapa de autoconocimiento, pero en la medida que ya nos conocemos y que conectamos con nuestra propia semilla, es que los astros nos dejan de influir. ¿Ya? De ahí que la carta natal es un mapa para la toma de conciencia, ¿ya? Y en este proceso de autoconocimiento claramente estamos todos, o sea, solamente personas muy iluminadas han trascendido la carta. Y lo más importante acá, que en el fondo, ¿cuál es el fin u objetivo de conocerse? Tiene que ver justamente con vivir una experiencia terrenal con mayor plenitud y armonía, ¿cachai? O sea, y desde ahí lo más importante, desde mi punto de vista,
es ir aceptando nuestros procesos de autoconocimiento, ¿cachai? La aceptación de este proceso, porque nadie es perfecto y somos inherentemente luz y sombra, ¿cachai? Desde ahí, Monique, ¿qué portarías Y en, tú en esa misma, desde ese enfoque? Como, por un lado, que esa misma aceptación, esa, ese aceptar que en el fondo es tramado y que no es una linealidad, porque desde la concepción cronológica del tiempo, desde la concepción del calendario gregoriano, de la forma además de, piensen, hay que pensar que el tiempo, la manera en que nosotros concebimos el tiempo, va a determinar cómo vivimos la realidad, que sería como un poco comprender el entramado energético llamado Capricornio y Saturno, que está muy relacionado con esto de lo real, de lo que se nos presenta a nosotros como real. O sea, si nosotros tenemos una cierta mirada del tiempo, por ejemplo, lo podemos observar en las culturas indígenas. Las culturas indígenas que aún continúan sin entrar de lleno al calendario gregoriano, porque de alguna manera conservaron su mirada del tiempo, mantuvieron su conexión con la Tierra, mantuvieron su conexión con los ritmos de la Tierra, al punto en que pueden incluso percibir cuando van a haber acontecimientos climáticos importantes. O no sé, ustedes han estado alguna vez en el campo y que una persona que vive ahí, un campesino, mira al cielo y dice, mañana va a llover. Y aunque no esté eso en ningún mapa, qué importante es poder resignificar la manera en que nosotros habitamos el espacio, nuestros territorios, partiendo de nuestro cuerpo, primer territorio, luego del lugar donde habitamos y de la manera en que nosotros habitamos el tiempo. ¿A qué le damos energía? ¿De qué manera nos explicamos ciertos acontecimientos? Entonces, desde ahí ya las cosas dejan de ser blanco y negro o dejan de ser adelante, atrás, pasado, claro, presente, futuro, y empiezan a ser un entramado que tiene sentido y que es atemporal, en el fondo, desde esta mirada más cronológica, porque está centrado en la cualidad. Y creo que ese es como el gran tesoro de la astrología, que es percibir, que nos permite, y es un entrenamiento además, de la percepción de la cualidad del tiempo. ¿Cómo son estos momentitos que vivimos? Y desde dónde los estamos percibiendo. Y mientras más nos interiorizamos en este arte, que como dice, mucha gente, como que veo muchos astrólogos, astrólogas empecinadas en mostrar lo científico que puede llegar a ser la astrología, y creo que está mucho más cercano al arte, en el sentido de que es una manera de percibir, una manera de relacionarnos entre nosotros y nosotros con la naturaleza, que se va, efectivamente, en la medida que vamos practicándola, se va perfeccionando y se va amplificando ese nuevo sentido que tiene que ver con la cualidad del tiempo. y desde ahí es súper importante como aprender a ver y aprender a concebir también que no tenemos una única forma de llegar a comprender la realidad, ¿cachai? O sea, tenemos millones de técnicas o orientaciones que nos permiten aprender de ella. No necesariamente tiene que ser desde un método científico como tal. Por eso caer en la discusión si es ciencia o no, y desde a dónde, y cuál es como su verificación empírica, estamos mezclando dos paradigmas, ¿cachai? O sea, no podemos meter a la astrología dentro de un parámetro científico, porque es como si un científico le fuera a decir al Vaticano, oye, demuéstrame por qué Dios existe, ¿cachai? Para mí, esta discusión, bueno, la hemos tenido millones de veces con personas que aún no quieren entender que se puede aprender de la realidad de otras formas, de otros acercamientos a ella, eh, donde en el fondo, ay, me perdí. No, pero a lo que voy es que
no podemos, son distintos instrumentos metodológicos para acercarnos a ella. ¿Cachai? Como Maturana diría que son distintos dominios, que Claro. estamos tratando de entender algo desde distintos dominios de entendimiento, de distintos dominios de la vida, que una cosa tiene que ver con una percepción más filosófica tal vez, más desde el sentido, y desde la búsqueda de un propósito, o de una sintonización tal vez un poquito más amplia, Claro. que solo con la materia, que solo con lo que se puede tocar concretamente y percibir y medir, porque en el fondo lo que la ciencia hace muy bien es la medición. Mide, comprueba y refuta. Y en el fondo lo que hace la ciencia es refutar teorías posibles de cómo se explican las cosas, más que descubrir. Lo que va haciendo es refutando posibilidades, y ahí van llegando a lo más parecido a una verdad objetiva. Sin embargo, esa verdad objetiva, Va si no cambiando también. tienes, va cambiando de acuerdo a la manera en que nosotros vamos percibiendo la realidad y cómo nos vamos relacionando con ella, y también te hace sentido o no. O sea, creo que el tema del sentido es súper importante en esta discusión, que es como ese otro dominio, porque en el fondo nosotros somos seres que le damos sentido a las cosas, le damos sentido a la vida, le damos sentido al tiempo. Y ahí es súper importante igual recalcar que la astrología no es, o por lo menos nosotras, o sea, es muy valiosa la ciencia, ¿cachai? O sea, el campo científico también es sumamente valioso. Y es más, la astrología en el fondo está supeditada también a la astronomía, que es ciencia pura. Entonces, por lo tanto, es como súper importante que acá hay un entramado también dentro de la astrología, que también son amigas de la astronomía, o sea, partieron de la mano, ¿cachai? Como decíamos, como dije antes, como partimos viendo, el ser humano partió viendo el cielo para comprender esta cualidad del tiempo por la cosecha, ¿cachai? O sea, partieron sumamente unidas. La astrología, eso es lo que me encanta también, que no separa, ¿cachai? Solamente nos orienta, y desde ahí también es súper importante recalcar que no nos determina, ¿cachai? Porque yo creo que mucho de la discusión o el miedo o el como horror de algunas personas de que exista la astrología es como esta cosa que también ha sido que algunos astrólogas lo practican, pero esta cosa como determinante, ¿cachai? Acá hay libre albedrío. ¿Cachai? Acá lo importante también es cómo nosotros vamos resonando desde nuestra propia intimidad en relación a nuestra toma de conciencia y nuestra propia coherencia interna. Y desde ahí, lo más importante dentro de la astrología es la experiencia. ¿Cachai? Lo que nosotras, cada una va experimentando en la realidad. Porque las experiencias son las que nos traen sabiduría. ¿Cachai? Me pasa, esto lo digo como muy recalcadamente porque yo cuando leo cartas astrales siempre dejo el campo abierto como para si la persona me quiere escribir más adelante, etcétera. Y muchas veces me llegan preguntas como, oye, vale, me conviene irme al norte mañana, y es como esa respuesta. Yo te puedo dar un marco teórico, no sé, por ejemplo, está Marte retrógrado, está Mercurio retrógrado, mira, todavía no estamos viendo toda la panorámica. Ahí es súper importante decir a la persona, a ver, sincérate contigo misma, anda, reflexiona tú, te está crujiendo del corazón ir, entonces anda, ¿cachai? La astróloga, o yo o tú, los astrólogos no tienen la última palabra y no tienen por qué ir a decirle a las personas cómo tienen que actuar. ¿Y qué tienen que hacer? O ¿Y qué sea, tienen que absolutamente. hacer? ¿Cachai? Si hay un Marte retrógrado, hay un Mercurio retrógrado y tú querías hacer eso, no te puedes limitar por la posición donde están estos planetas, ¿cachai? Pero sí saber que no estamos viendo toda la panorámica en ese caso, Mercurio retro, ¿cachai? De que hay cosas que estamos todavía reinterpretando, reflexionando, Claro. pero eso me parece Y súper importante recalcarlo, como... y que es algo que es que está sucediendo ahora, sobre todo ahora que la astrología está siendo cada vez más popular,
como que claro. se ha popularizado mucho, y sobre todo en las redes sociales, esta cuestión de también, de sin entender mucho de qué se trata la astrología, banalizarla al punto de echarle la culpa a Mercurio retrógrado por Claro. cualquier cosa que nosotros digamos mal o cualquier error que cometamos. Y entonces como que se vuelve un poco a esa, no sé, como a satirizar un poco este arte, y se saca de foco justamente el enfoque más, a mi parecer, y creo que ahí compartimos con la Vale, el enfoque más como que nos permite expandirnos más de la astrología, tiene que ver con el autoconocimiento, básicamente, Claro. con las posibilidades que da la astrología, y el estudio de los ciclos planetarios, de las técnicas que la astrología nos proporciona, como las progresiones, por ejemplo, que son ritmos interiores. Eh, a través de esa mirada más de tejido, de poder ver un contexto desde diferentes aristas, Claro. porque siempre la persona que tenemos al frente es la que tiene su propia historia, su propio relato y su propia experiencia de ese mapa. El mapa es un mapa, pero el territorio es la persona. Entonces, si uno entra a una consulta, por ejemplo, de carta astral, desde una mirada de yo sé más que tú de ti mismo, no llegamos a ningún lado. No. O sea, siempre la persona sabe más de sí misma que Claro. nadie más. O sea, eso es casi una verdad irrefutable, diría yo, pero no quiero hablar de verdades irrefutables en este podcast porque no creo en ellas tampoco. No, pues vamos siempre ahí en el cambiando. Pero desde ahí, claro, es súper importante que también las personas que no sé, pues que está interesada en leer en leerte tu carta astral, yo creo que siempre la sesión es, ya, te explicamos un poco, pero la persona se va con tarea para la casa. O sea, es su tarea ir a reflexionar en torno a este mapa del cual nosotras hablamos, ¿cachai? Claro, desde ese punto de vista, no nos si estuviéramos tan determinadas, sería una herramienta que finalmente nos termina esclavizando, ¿cachai? Y esta es una herramienta que, en el fondo, a través de nuestra propia autoconciencia, de nuestro propio autoconocimiento, nos vamos sacando cargas o propias limitaciones que nos impiden caminar ligeramente, ¿cachai? Y desde ahí la astrología siempre, 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 siempre nos va a decir esta cosa de responsabilizarnos de nosotras mismas, ¿cachai? Y en resumen, esto tiene que ver con responsabilizarnos de nosotras mismas a través de una honestidad brutal para con nosotras, primero, para después el cómo yo me manifiesto afuera, cómo yo soy afuera, ¿cachai? Pero eso para mí, lo básico desde el conocimiento astrológico y la filosofía que hay detrás es la honestidad brutal para conmigo, ¿cachai? ¿Qué realmente me mueve a decir esto? ¿Qué realmente me mueve a, etcétera? ¿Cachai? O sea, tiene que ver justamente con el conocimiento del sí, de sí. Y que en el fondo ese conocimiento de sí lo podemos experimentar con o sin carta astral. Claro. La carta astral siempre va a ser una herramienta maravillosa, porque es una herramienta realmente maravillosa y muy sorprendente. Sin embargo, podemos llegar a quizás a similares conclusiones de lo que nos puede decir una astróloga o un astrólogo en una consulta, observando las flores de nuestro jardín o observando cómo se mueve el agua en un río. O sea, creo que la información la tenemos siempre nosotras, ¿cachai? Siempre está dentro de esa info. Ahora, si nosotros en la interacción con un otro que maneja esta herramienta y que la ama y que es un artista en la herramienta, se despliegan cosas maravillosas también. O sea, se puede llegar a tener como realmente insights así súper poderosos, pero son insights, son luces que se encienden adentro, no es algo que viene de afuera, no es que yo esté, mucho menos que haya algo de afuera
que pueda manejar mi propio destino. O sea, el destino es una co-creación con esto que la vida sucede y claro. qué hago yo con ella, cómo yo la interpreto y cómo yo la vivo y cómo yo manifiesto lo que soy desde mis propias elecciones también. Sí, completamente. Además que también la astrología, o sea, en el fondo, todes nos ayuda, por ejemplo, cuando estamos en estas situaciones más confundidas, en esta confusión, donde una sabe, como que en el fondo de sí sabe más o menos dónde va la cosa, ¿cachai? Y lo lindo de la astrología y bueno, y de las artes esotéricas, que en el fondo esotérico significa una doctrina hacia adentro, de autoconocimiento a nivel desde el ser humano, desde dentro. Muchas veces en estos estados de confusión, donde una sabe dónde quiere ir, pero está toda esta cosa cultural encima, el que dirán, etcétera, etcétera. Pero lo lindo de ir a leerse también la carta tiene que ver mucho con este como doble check que nos hacen a esta corazonada, ¿cachai? Entonces desde ahí también el conocimiento de una misma requiere también mucha de valentía y rebeldía también, porque no es seguir el mismo parámetro, no es seguir el mismo parámetro cultural, porque todos somos seres únicos, auténticos, con una propia originalidad. Entonces hay personas que se llevan muy bien dentro de este sistema cultural, ¿cachai? Pero otras que no, y se la pasan la vida como cargándose de cosas o responsabilidades, pero a la larga terminan en la enfermedad más adelante, ¿cachai? Entonces esto ayuda mucho a encontrar el propio camino, sin importar en lo que vaya a decir el resto, sin importar cómo... Y desde ahí se requiere una valentía enorme. Total, total. Ahora nos gustaría conversar sobre la cualidad del tiempo ahora, en el presente. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando este año? ¿Qué ciclos planetarios están siendo más protagonistas? Para poder comprender un poco todo esto que hemos estado viviendo, que no es menor. O sea, creo que claro, todas las personas que estamos vivas en este momento estamos viviendo un año muy singular, muy especial de nuestras vidas, sea donde sea que nos haya tomado en el ciclo del tiempo en el que estamos viviendo. Así que esta es la invitación ahora a mirar un poquito qué está pasando en el cielo y cómo eso conversa con nosotras y con nuestra vida. Claro, bueno, de partida ahí es súper importante como el hecho de recalcar, aunque ya lo dijimos, que la astrología siempre no es nada, sucede de un día a la mañana, o sea, de un día para otro, ¿cachai? Que a veces como que podríamos tener la noción de cuando hablan como, cuando los astrólogos, las astrólogas hablamos, no, hoy día hay conjunción, no sé qué, oh. Esto siempre es un proceso que se viene gestando de larga data, o sea, todos los planetas tienen su propio ritmo de caminar, de andar, de moverse, de danzar ahí en el cosmos. Entonces, por ejemplo, si podríamos poner como un punto de inicio, que en el fondo podrían ser millones, esto se viene gestando, lo que estamos viviendo hoy en día, pandemia, vemos también la crisis institucionales que hay en todo el globo, o por lo menos particularmente en Occidente, podríamos decir que, por ejemplo, esto se viene gestando, yo lo voy a poner desde un punto de vista desde Capricornio, por ejemplo, Plutón entró a Capricornio en enero de 2008, ¿ya? O sea, desde ahí hemos estado empezando a sentir estas crisis de lo full establecido, de un sistema que está muy arraigado, que en el fondo se empieza de a poquito a tambalear. Ya el 2008 yo creo que está muy relacionado con los sucesos que pasaron, por ejemplo, en la Iglesia Católica, el destape de la cantidad de abuso abusos sexuales dentro de esa institución, y desde ahí también se viene gestando como
como de una institución que estaba sumamente vanagloriada, Validada. y validada, con todos estos destapes, empezó de a poco ahí también a destruirse un sistema que estaba muy, muy, muy impregnado y muy, muy acomodado en nuestra lógica de creencias también, de cómo nosotros nos plantamos en la vida, con esa creencia tan católica y tan arraigada también que la tenemos, ¿cachai? Mucho, sobre todo acá en Occidente, ¿ya? De ahí en diciembre de 2017 entró Saturno en Capricornio, ¿ya? Entonces ahí, si bien no se juntaron, porque recién se juntaron ahora en enero del 2020, se juntaron, hicieron una conjunción que se llama, que es cuando la energía se fusionan, estos dos planetas, ¿cachai? Y se transforma en una, pero si bien ahí ya se empezó a sentir como Saturno iba caminando hacia Plutón, ¿ya? Que Plutón siempre tiene que ver con esta deconstrucción, de sacar lo oxidado, de hacer limpieza para que quede la esencia, lo más puro, pero no me gusta usar, pero bueno, lo más esencial, ¿ya? De ahí en noviembre de 2018 entró el nodo sur a Capricornio, ¿cachai? Entonces empezamos a tener eclipses en el eje Cáncer-Capricornio, que es un eje que tiene que ver con los fundamentos, ¿cachai? Tiene que ver con de dónde venimos y hacia dónde vamos. O sea, ahí estamos hablando de un eje fundamental dentro de la rueda del zodiaco, que en el fondo nos habla de nuestros cimientos. Entonces, por eso también estamos en un periodo como muy tambalieque, en la cual estamos ahí en una reestructuración importante en cuanto a cómo nos vamos cómo nos vamos a compartir y bajo qué sistema, qué cuerpo estructural le vamos a dar, ¿cachai? De ahí en diciembre de 2019 entró Júpiter a Capricornio, ¿ya? Entonces ahí entraron teníamos a tres grandes astros, que en el fondo Plutón, el dios del inframundo, Saturno, Cronos, el tiempo, el espacio, el cuerpo, y Júpiter, las creencias, el cómo nosotros filosofamos la vida, cómo nosotras la interpretamos. ¿Cómo le damos sentido? Cómo le damos sentido, ¿sí? Entonces, ahí como que quería dejar en claro que esto ha sido un proceso ya que se venía gestando, por lo menos desde el 2008, si lo queremos tomar como desde un punto de inicio, desde que Plutón ingresó a Capricornio, ¿ya? De ahí otra cosa que me parece súper importante de como lo histórico de este periodo, es que estos tres grandotes, en el fondo Júpiter, Plutón y Saturno, no se juntaban en un orbe tan chiquitito, un orbe en el fondo, un orbe implica cuán separados están los planetas dentro de esta rueda del zodiaco, ¿cachai? Y la última vez que se juntaron con poco orbe fue en 1285. Me parece súper importante de decir como es un hito relevante dentro de la historia de la humanidad, no es algo que estamos viviendo a nivel astrológico como muy común, en el fondo. ¿Cachai? De ahí, bueno, de ahí en febrero del 2020, Marte entró también a Capricornio, ¿cachai? Inyectando también esta conjunción entre estos tres planetas. Y luego en enero antes se juntó Plutón y Saturno en Capricornio. Entonces, Moni, hablemos de quién es Capricornio dentro de la rueda, pues como andemos un poco más ahí para que se entiendan. Ya, hablar un poquito así como bien general, primero que la rueda zodiacal es una totalidad que tiene dentro de sí, si nosotros la dividimos en grados, por ejemplo, en la astrología se trabajan con grados para poder comprender dónde están situados los planetas, en qué signo, en qué lugar y qué aspectos tienen. Nosotros vamos a situar desde la perspectiva terrestre
esta rueda zodiacal alrededor de la Tierra la vamos a situar con grados. Entonces nos vamos siempre cuando hablamos de orbe, estamos hablando de una distancia entre estos dos elementos o tres elementos, que son estos planetas, en grados específicos. Por ejemplo, el día de hoy, nosotros tenemos a estos tres planetas de los que estamos hablando en los grados 23, 24 y 27 de Capricornio. O sea, eso es un orbe pequeño, porque estamos hablando que entre entre el grado 23 y 24, que hay 4 grados nada más, tenemos a 3 planetas. Son 3 planetas que además no se juntaban desde 1285. Se podría decir desde la perspectiva histórica, es un suceso importante. ¿Y por qué? Porque la energía de los planetas va movilizando la cualidad del signo donde están. Y la cualidad del signo de Capricornio es una cualidad que tiene que ver con esta materialidad que somos, con este plano, que es el plano de la realidad, el plano donde nosotros podemos tocar y ver y comprobar lo que nosotros experimentamos como real. Entonces está muy ligado a, como decía la Vale, esto es un eje, siempre la astrología se trabaja en ejes, o sea, no hay ningún signo bajo ninguna perspectiva que esté aislado del otro. Tenemos que pensar que el zodíaco es unidad y que hay signos que tienen una ligazón, todos los signos tienen ligazón con todos los signos, pero hay ligazones que son de alguna manera más fundamentales, así como por ejemplo nuestra cabeza está justo sobre la columna vertebral. Bueno, lo mismo podríamos decir que Cáncer y Capricornio son una columna vertebral en el zodiaco. Y Cáncer sería el chakra raíz, por ejemplo, la base, y Capricornio sería nuestra corona, la cabeza, en este ejemplo dentro del cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando del eje Cáncer-Capricornio, estamos hablando del origen, y estamos hablando de la manera en que ese origen va a generar un brote fuera, va a tener una repercusión en la realidad. Por lo tanto, todo lo que pasa en este eje va a generar impactos profundos, por un lado en nuestras raíces, y por otro lado en la manera en que eso se va a manifestar en la realidad, afuera. Entonces, tener a tres planetas grandes se refiere a la energía potente que movilizan. Plutón, que moviliza cambios y transformaciones. Uno de los mejores ejemplos de Plutón es, no sé, el proceso que vive una mariposa, de oruga a mariposa. O sea, estamos hablando de una transformación, un cambio de forma completamente, que siempre estuvo inscrito en la cuncuna, ser mariposa. Sin embargo, antes de tiempo no puede serlo. Entonces, cuando Plutón toca un signo que tiene que ver con el tiempo y con la realidad, es muy probable que la humanidad a nivel de conciencia ya esté preparada para vivir una transformación más potente, por un lado. Y eso empezó a pasar justamente en el 2008. Después tenemos... De ahí, Plutón siempre, nunca deja nada igual. O sea, Plutón es un signo, o sea, un planeta sumamente radical. Él es como blanco-negro, es muy... Pero como dijimos, camina muy lentamente, es el último planeta del sistema solar. ¿Cachai? Entonces, una vuelta a la rueda del zodiaco de Plutón son 247 años aproximadamente. ¿Cachai? Entonces, es un planeta que es muy lento, muy sutil, desde cómo nosotros los humanos lo sentimos. ¿Cachai? Ahora, estando ahí con esos dos gallos ahí al lado, los reyes, le da una connotación mucho más, se siente más. O sea, si cualquiera de nosotros hemos vivido algún tránsito importante de Plutón, tránsito se refiere a que cuando el planeta toca un grado específico del zodiaco, si nosotros tenemos un planeta en nuestro mapa natal, o sea, el mapa que se levanta el día con la hora de nacimiento, en el lugar de nacimiento, si nosotros tenemos, por ejemplo, la luna en el grado 24 de Capricornio, eso significa que tenemos encima de nuestra luna a Plutón, por ejemplo, o a Júpiter. Eso se siente en la vida, eso es algo que definitivamente se siente. Por lo tanto, cualquiera de nosotros que haya tenido un tránsito de Plutón importante en su mapa natal sabe lo que significa esta transformación. La percibió en su propia vida, en su propia línea de vida hubo un corte, un cambio, una muerte, un renacimiento.
Entonces lo mismo estamos viviendo a nivel de la humanidad. O sea, lo que estamos viviendo es algo que a todos nos afecta porque son planetas que son llamados transpersonales o sociales y que son planetas que están relacionados con nuestro inconsciente colectivo y con nuestra manera de actuar colectivamente también. Y Capricornio es un signo que tiene que ver con las estructuras sociales, tiene que ver con la manera en que nosotros vamos construyendo y delimitando lo que es real y lo que no. Claro, la Y lo ley. que es, claro, lo que es verdadero y lo que no, lo que es legal y lo que no. Entonces, lo que se está desestructurando tiene que ver con acuerdos que hemos tenido, que no necesariamente son acuerdos que hemos tomado como, uy, estoy súper de acuerdo en cómo funciona la sociedad, pero son acuerdos tácitos que la humanidad ha sostenido por mucho tiempo desde el poder también, desde el control. Claro, claro. Que eso justamente es lo que se está poniendo en cuestión en este momento cuando aparece, por ejemplo, Júpiter, que no estaba aquí en Capricornio desde el año 2008 también, que fue la última vez. Júpiter tiene un ciclo más lento, o sea, mucho más rápido que Plutón, se demora 12 años en dar la vuelta al mapa, pero no había estado aquí desde el 2008 y cuando estuvo la última vez, Plutón estaba recién entrando a Capricornio. No alcanzó a tener este impacto en la transformación de la conciencia que estamos viviendo hoy y que más encima en este año se manifestó con algo que fue mundial, donde pudimos tomar conciencia de lo interconectados que estamos, lo interrelacionados que estamos, al punto que un virus en China puede llegar a todo el mundo en muy poco tiempo. Y eso pasa en todo nivel, o sea, digamos, es algo que podemos vivir a nivel de información, a nivel de vibración. Entonces, un poco ese es como que se está rompiendo esas cáscaras donde nosotros asegurábamos que las cosas eran de cierta forma, ya ocurrió un quiebre. Y eso es súper potente y hay que pensar que esto ha durado todo el año, que como son planetas lentos, se mueven pocos grados durante un año. Y todo lo que está pasando alrededor de estos planetas va conversando con esta conjunción, triple conjunción, que probablemente han escuchado mucho hablar de la triple conjunción, es esta, es Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio. Y cuando el Sol está en ciertos signos, conversa de una manera más tensa, cuando está en otros signos, conversa de una manera más armónica, y eso también lo vamos percibiendo. Porque el zodíaco está dentro de nosotros también, nosotros somos un zodíaco andante, constantemente. Entonces, es un tiempo intenso. O sea, se puede decir que no es cualquier año, no es cualquier año. Yo creo que a todos nos ha quedado clarísimo el añito. Pero desde ahí también es súper importante recalcar, desde la Moni está hablando desde lo que es la astrología mundana, más a nivel, la astrología mundana tiene que ver con lo que los pasa a los estados, a los pueblos, a grandes grupos. ¿Cachai? La Moni es de profesión, es socióloga, es muy eso, astrología mundana. Eso nomás, como hay distintas formas de astrología en el fondo, ¿cachai? Como claro. O sea, igual astrología yo no me mundana y identifico tanto con la astrología no, mundana, no, sí, no sí, es la sí, que sí. hago. No, sí, sí, pero ahora estamos Pero estamos hablando hablando desde de una ahí. astrología, claro, más bien mundana, Sí, ¿cachai? sí. Exacto. Estamos, esto es Claro, como para un poco ejemplificar la importancia de esta gran conjunción que ahora, en diciembre, se empieza a disolver y empiezan a avanzar. Dos de estos planetas que conformaron esta triple conjunción avanzan a Acuario y salen finalmente de Capricornio. Saturno después de 3 años casi y Júpiter después de un año. Plutón todavía le queda su viaje, le quedan unos buenos años todavía en Capricornio para seguir profundizando en este cambio de estructura. Y hay que pensar que como nosotros somos un zodiaco andante, este cambio de estructuras no está pasando solo afuera, pasa dentro de nosotros y pasa a nivel de la conciencia más profunda que nosotros tenemos. La manera en que incluso como nosotros lidiamos con nuestros instintos, como nosotros nos explicamos las energías que nos atraviesan, que pasan a través de nuestro cuerpo. Entonces,
son cambios muy poderosos a nivel de la conciencia colectiva también. También ahí es súper importante la posición de Urano, donde está Urano actualmente. Urano entró en Tauro el año pasado, definitivamente, el 2019, en marzo, donde también él está, bueno, Urano también es un planeta donde dice, él ingresa a un signo y dice, bueno, en este signo nada será como era, ¿cachai? Y en Urano, o sea, y en Tauro tiene que ver mucho con el sistema, lo que valoramos, qué valoro, ¿cachai? Por eso yo adjudico mucho el movimiento feminista con el ingreso y el acercamiento de Urano en Tauro, ¿ya? Porque Tauro es un signo que está regido por Venus, ¿ya? Que tiene que ver mucho con qué es lo que valoro, qué es lo que acepto, qué es no, cómo yo me acepto a mí misma, cómo yo me habito a mí misma. Eh, Desde ahí Urano también está moviendo bien fuerte todo lo que va de la mano con ellos dos, o sea, con estos tres planetas que están en Capricornio. Totalmente, además que son Tauro y Capricornio son dos signos que son del mismo elemento, que es el elemento tierra. El elemento tierra está relacionado justamente con lo más crudo de la realidad. En el sentido crudo es como lo menos sutil, es lo más concreto, es lo más radical en términos de esta vibración más densa que es la materia concreta. Es lo que se ve, Y claro, lo que se ve, lo que lo se que puede se tocar, siente, lo que se puede experimentar como a nivel como súper concreto. Distinto sería si esto estuviera pasando en signos de aire, tal vez, y claro, ahí hay corrientes de pensamiento, hay personas que adhieran o no adhieren a un tipo de pensamiento o idea, pero cuando pasan en signos de tierra, es como que es inevitable ver que efectivamente la vida cambia, es la evidente. vida completa está en un proceso de crisis. Mm. Y en el tema de lo taurino, además como de esta revalorización de lo femenino, que es súper importante porque Tauro tiene que ver con esto que damos valor, y el feminismo, que es una forma de manifestación de esta energía más eléctrica que es Urano, que es una energía de renovación y de nueva visión, porque en el fondo Urano, como octava superior de Mercurio, nos amplía la visión de lo que es ser humana, y de esa parte femenina que todos tenemos adentro y que ha sido tan replegada y tan escondida y ocultada y maltratada en hombres y mujeres, por esta cultura patriarcal. Entonces, por un lado es eso, y por otro lado también creo que es súper importante hablar de cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza, con nuestra naturaleza espiral, cíclica, con nuestra naturaleza, con este ser naturaleza que la cultura justamente nos separó. O sea, que finalmente todo la era de Piscis, estos 2000 años de los que venimos, que se centraron mucho en dogmas y en creencias, eh, que finalmente nos terminaron incluso metiendo a la ciencia en esto, en estos dogmas. Nos terminaron separando de nuestra naturaleza cíclica y de este observar, que es este ejemplo que ponía del campesino antes, que puede sentir percibir en el viento que viene lluvia, o la chamana que percibe que va a haber una explosión de un volcán, porque estamos conectados con los seres de la naturaleza, aunque no nos demos cuenta. Entonces, este Urano en Tauro yo siento que es también como un despertar de esa fuerza de la Tierra que nosotros todos tenemos dentro y que mucha gente le está pasando que se está activando muy fuerte eso y a veces no tienen dónde ponerlo también, dónde encajarlo dentro de sí, que Claro. podríamos dedicar un capítulo un poco a preguntarnos un poquito más profundo sobre este tipo de cosas, que es como esa relación con la Tierra, Claro. cómo se la explica la astrología y lo que está sucediendo actualmente desde los signos planetarios. Claro, y desde ahí también lo que hablábamos, o sea, lo que decía la Moni respecto al sentir, el percibir, lo que también estamos removiendo completamente, o sea, no sé si completamente, pero lo que se está removiendo también es este equilibrio entre el cuerpo emocional y el cuerpo mental, en el fondo, ¿cachai? O sea,
entre la lógica de la energía, o sea, entre la energía femenina y la energía masculina. O sea, que nada tiene que ver con género, sino que la energía masculina tiene que ver con esta la racionalización, ¿ya? Y el sentir la energía femenina, ¿cachai? La sutileza, el caos, la creación, ¿ya? Entonces desde ahí también es donde se están equilibrando estas dos energías. Y eso también lo hemos visto, sobre todo este año, que aparte de tener estos tres grandotes y etcétera, y a Urano también por allá, tiene que ver mucho también con la retrogradación de Venus y la retrogradación de Marte, más lo típico de cada año de las retrogradaciones de Mercurio, ¿cachai? Pero también ahí, este año también hemos estado hablando justamente con esta polarización, con estas ganas de que esto se vaya equilibrando, estas dos energías. ¿Cachai? Que me parece que es parte de lo vital, como fundamental también dentro de lo que se está moviendo. ¿Cachai? Esta sobrevalorización de lo racional por este dominio de lo emocional, de lo que es tan propio de nosotras, nosotres, nosotros, ¿cachai? Ya no más dejar de lado disociarnos finalmente, ¿cachai? Y además que dentro de eso, como parte de los aprendizajes, como a nivel ya más interno de la conciencia de sí de las personas, ha sido fundamentalmente conectar con Cáncer, ¿cachai? Porque al tener estos tres planetas en Capricornio, los planetas se han estado moviendo y han estado haciéndole muchas tensiones a esto, sobre todo cuando hemos estado en el eje reciente, que es Libra-Aries, ¿ya? También desde Cáncer-Capricornio, desde Libra-Aries, ahí se han armado estas T cuadradas que se llaman, ¿cachai? Donde todas cuando hay una T cuadrada, que si lo vemos un aspecto técnico, pero en el fondo nos dice vayan a Cáncer. ¿Quién es Cáncer en la rueda zodiacal? Es nuestro cuerpo emocional, es la luna. Es como también nos estamos nosotros, nosotres, nutriendo a nosotras mismas. ¿Cómo va? O sea, en el fondo también tiene que ver la luna no tiene luz propia, ¿cachai? Nosotras necesitamos ponerle conciencia a través del sol a nuestro mundo emocional, nuestro mundo inconsciente, nuestras respuestas automáticas, ¿cachai? Ahí emerge la luna. Y desde ese sentido, en el fondo, con estos planetas en Capricornio y con Cáncer ahí implícitamente haciéndole como un codo ahí, oye, ya, pues conecta con tu luna, también está esta cosa de responsabilizarnos de nosotras mismas y de nosotros, de nosotres, ¿cachai? De dejar de repetir ciertas cosas del pasado, ¿cachai? De agarrar nuestro cuerpo emocional y sostenerlo, cobijarlo, nutrirlo, dejar de dejarlo de lado, de decir, no, yo me voy a esa meta y yo quiero Lucas, ¿cachai? O sea, implica acá parar, que es lo que ha sido esta cuarentena, bajar, estar acá adentro y conectar con lo que realmente yo estoy sintiendo, para desde ahí crear en la realidad, para desde ahí materializar, llevándome completa, ¿cachai? No disociada, que ha sido lo propio y es lo propio de esta cultura todavía, ¿cachai? Eso me parece como muy importante, y sobre todo ahí es vital esto, y sobre todo lo que viene de la era de Acuario, o sea, Acuario en diciembre se inyecta muy fuertemente porque Plutón, o sea, Saturno y Júpiter ingresan ahí. Entonces ahí tiene que ver mucho, en el fondo nos están preparando de conectarnos con nosotras, nosotres, responsabilizarnos, dejar de querer como de culpabilizar también a terceros. Esto lo digo a nivel de conciencia de uno, más que, pero responsabilizarnos de quién somos realmente y desde ahí ser coherentes, ¿cachai? Ahí dije como, quise hacer el parámetro porque no quería caer en el tema como la espiritualidad tóxica, como de no, como hay cachado la gente como, ay, no responsabilices solo al Estado, tú también, no, acá también el Estado se tiene que hacer cargo de estos cambios, ¿cachai? O sea, es un todo, Es un todo, es o un sea, conglomerado, ¿cachai?
o sea, todas las partes son partes del tejido y no podemos negar que es un tejido en el fondo. Mm. Bueno, y con esto yo creo que vamos como un poco redondeando y cerrando Sí, cerremos. este capítulo. Retomo esto que dice la Vale del cuerpo emocional, que es súper fundamental en este momento, como tener esa conciencia o poder ampliar esa conciencia, más que tenerla, yo creo que todos la tenemos en cierto nivel, y que todo lo que en este momento esté apoyando el que nosotros volvamos a casa dentro de nosotros, dentro de nosotras, que podamos abrazar nuestras emociones, que podamos realmente invertir tiempo y energía en lo que valoramos realmente y que probablemente se recalibró durante este año, porque este año algo que yo he conversado con mucha gente y que aparece mucho en las consultas es el cambio y la transformación, cómo se dio en lo que yo consideraba valioso, en lo que yo consideraba que era lo importante en la vida. Y mucha gente, eso fue un cambio casi de 180 grados y para otras personas no tan así. Tal vez eso tiene que ver de qué procesos hayan estado viviendo antes de este año. Sin embargo, creo que todos en la humanidad hemos revalorizado los temas que tienen que ver con el vínculo. ¿Quién tengo al lado? ¿En quién puedo confiar? ¿Con quién puedo conversar? ¿Con quién me puedo sentir contenida? ¿Cómo yo me contengo a mí misma? ¿Cómo yo me hago cargo de mis emociones? ¿Cómo yo me relaciono desde una responsabilidad afectiva con el otro? Todos esos temas son temas que en este momento están siendo muy fuertes y que toda la energía que puedan poner en esa línea es parte del nuevo paradigma. Y bueno, y eso es como un poco la invitación también de este espacio a reflexionar sobre estas cuestiones que son quizás ahora para nosotras son más importantes que tal vez cualquier tipo de utilización de la astrología como para predecir eventos o para hablar de catástrofes. Mucho más interesante, creo, desde mi punto de vista, poder reflexionar sobre cómo nosotros nos habitamos, cómo es que estamos entretejiendo y estamos co-construyendo esta nueva realidad, esta nueva forma de estar aquí y de estar presentes. Y yo lo último, como para cerrar, me parece fundamental el tema de la narrativa, considerando también que tenemos a los nodos en el eje Géminis-Sagitario. Acá, la narrativa que tenemos respecto a nosotras, a nosotres, a mí misma, en el fondo. ¿Cachai? Es súper importante, ya con todo el trabajo lunar que hemos tenido en este año, es cambiar la narrativa que tengo respecto a mí. Porque justamente esa narrativa es la que nos limita a crear nuevos caminos. ¿Ya? Y ahí también lo último, toda tensión es creativa. Entonces, si estamos incómodas, si nos sentimos mal, es porque es momento de bajar y crear algo nuevo. ¿Cachai? Y se parte con borrar en el fondo, o sea, no borrar, pero reinterpretar esta narrativa que tengo respecto a quién yo soy. Eso me parece súper importante. Y yo creo que en el próximo capítulo podríamos hablar de este eje que ahora es súper protagonista en el fondo, que es importante. Sí. De todas maneras, porque además estamos en temporada de eclipses, vamos a tener eclipses el 30 de noviembre y el 14 de diciembre, y va a ser en este eje Géminis-Sagitario, por lo tanto, estos ejes van a dar que hablar durante todo el año, 2021 sobre todo, y bueno, se movilizan hartas cosas en esa sintonía. Así que ahí prontamente vamos a desplegar estos temas maravillosos que tienen que ver con los eclipses. Claro, el próximo capítulo ahí nos vemos hablando de estos eclipses, del eje Géminis-Sagitario. Sí. Bueno, nos estamos viendo, que estén muy bien, abrazos. Abrazos grandes a todas y a todos, gracias por acompañarnos, y bueno, nos seguimos viendo en los próximos capítulos de la relojería. Estén muy bien. Chau. Abrazos.